Muy buenas tardes a todos, no desde San Francisco, pero desde Melk, una ciudad a unos 80 kilómetros cerca de Viena, en donde hace como 2 semanas, creo que ya son, tuvimos el placer, por lo menos en modo virtual, de conocer a Eduardo Braun, apellido alemán, de hecho, Café. Y él ahora está en Recoleta, en Buenos Aires, en la bella Argentina, disfrutando de un verano, mientras nosotros aquí nos congelamos con este invierno austriaco. Y pues es un placer, Eduardo, tenerte acá. Para la gente que no sepa, Eduardo, pues creo que es, primero off the record estábamos hablando en francés. Otra sorpresa que me llevó, pues veo que pues ha estado en todos lados, creo, ha viajado mucho, sobre todo con Así. tu trabajo. Podríamos decir experto en liderazgo, en management, gerencia, si se puede decir en la traducción correcta. Y pues les cuento un poco antes de entrar en medias res. Escribió un libro muy importante que podríamos traducir las personas primero en inglés, People First Leadership, en donde aparte de sus reflexiones también entrevistó a ciertos personajes con bastante renombre también, desde George Lucas, Albright, el Papa Francisco, Colin Powell, Chuck Welch, Rudy Giuliani, Tony Blair, Richard Branson y muchos más. Creo que aunque estamos en una época en donde pues CEO, COO y todos esos términos tal vez nos confunden algunos, implementó, pues reforzó el uso de Chief Emotions Officer, que me parece genial, y de poner primero a la gente, y no a las ideas o al presupuesto o al dinero o a otro tipo de elemento, ¿no? Estudió en Buenos Aires, en la bella ciudad de Buenos Aires, ingeniería industrial. Después en Estados Unidos en Wharton School of Management, un MBA. Y hizo también estudios en la Harvard Business Executive Education Studies. Y pues creo que es una persona bastante mente curiosa de lo que percibí y le encanta seguir aprendiendo. Estuvo, bueno, su trayectoria después la podrán ver en los enlaces que pondré, LinkedIn, por ejemplo, o Twitter. Estuvo, pues es muy amplia en diferentes continentes, en diferentes lenguas, no solo el francés, el inglés, el español. Estuvo también como board member en los aeropuertos argentinos, leadership expert también en la Universidad de San Andrés en Argentina, director de la HSM, el Group, pero también actualmente director independiente del Grupo Super VA en Buenos Aires, y pues es célebre keynote speaker, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y pues recientemente tuvimos el placer de saludarlo acá en la capital de Austria, en el corazón de Europa. Eduardo, bienvenido. Espero que no te aburrí con la introducción. Y si pues dije algo mal, me corriges, por favor. Adelante, es un placer. Espero que te encuentres bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Me gustó cuando decías de mi actitud curiosa por seguir estudiando. De hecho, esta noche tomo un vuelo hacia Boston, Estados Unidos, porque la semana que viene voy a hacer otro curso de culturas de innovación. Así que siempre Wow, aprendiendo. Creo que wow. no hay otra forma de ¿Va a ser crecer. en el MIT o en Harvard o En Boston? Harvard. Ah, pues, Harvard. no. Qué Harvard. bien, qué bien. Se nos antoja, creo que a todos, también a la audiencia. Muy bien, y se ve también el cuarto, ¿no? Tal vez su fondo es un poco más atractivo que el mío, aunque tengo yo hermosa vista, pero pues sí, se ve la vida, la curiosidad, el interés, ¿no? Me gustaría tal vez empezar con por lo menos el último elemento en común que tenemos, que creo que son varios, valores y elementos que comparto con usted, pero sobre todo el Petra Drucker Forum. Yo creo que a todos interesados en estas materias les encanta no solo los libros, sino la personalidad de Peter Drucker, ¿no? Que era austriaco.
que tal vez algunos no saben porque pues vivió mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Me pudiera comentar tal vez qué es lo que más le impactó en esta sesión del Drucker Forum? Porque no solo pudo aprender más, sino usted estuvo involucrado, ¿no? en el evento, por decir, tal vez tiene doble Así es. percepción. Sí, este año fui nuevamente el conference chair, el presidente del coloquio sería, lo fui el año pasado. Pero hablando de Peter Drucker, como decís, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles en el año 2005, poco antes que falleciera. Lo había escuchado en muchas oportunidades. Y como dijiste, es una persona austríaca, vienés, que nació en el corazón del Imperio Austrohúngaro, un momento donde Viena era el centro cultural, era ese epicentro donde las cosas ocurrían. Y yo creo que esa formación humanística y diversa fue una de las claves de la genialidad de Peter Drucker, que además él se definía como un bystander, un observador agudo de la realidad, y su formato, su mecanismo, su metodología era la pregunta, ¿no? La pregunta. Y este año, la verdad que fue extraordinario porque la propuesta del tema de reflexión era el imperativo humano, la necesidad imperiosa de ser cada día más humanos, en un mundo cada vez más incierto y cada vez más digital. Entonces, lo primero que aprendí a lo largo de estos meses y durante el foro fue que la incertidumbre está aquí para quedarse. El hombre tiene casi un instinto antropológico de querer tener certezas, de tener las cosas bajo control. Y durante algún tiempo ha luchado por transformar la incertidumbre en certezas, haciendo planes, haciendo escenarios. Y yo creo que tenemos que hacer un cambio de mindset. Y es, la incertidumbre puede ser una oportunidad. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud de querer controlar a estar atento a leer lo que pasa. Este es el primer punto. El segundo, a partir de las tecnologías digitales, de la electrónica, que es una tecnología que llamamos exponencial, porque cada 18 meses duplica su capacidad de procesamiento, se ha generado un ritmo de cambio absolutamente increíble, lo que ha permitido al mismo tiempo una baja también exponencial de costos, lo que permite cada vez más poner tareas repetitivas adentro de estas máquinas. Eso es lo que llamamos digitalización, con un poder tremendo de comunicación y de procesamiento. Entonces, eso va a continuar nuevamente, no tenemos que intentar frenarlo porque eso va a continuar. Con esas dos grandes variables tenemos que decir, ¿y cómo podemos ser cada vez más humanos? ¿Cómo podemos tener también esa conciencia? Y lo voy a sintetizar de una determinada manera, pero después conversamos, vamos a buscar ser más provocadores. Hace 30 años, un gerente, un empresario, un emprendedor, un director, tenía todos los desafíos de lo que llamaste management, que podríamos traducir en gestión, todos desafíos de gestión de hacer la estrategia, crecer en rentabilidad, bajar costos, mejorar el servicio al cliente, todos estos objetivos. Y como insumo, tenía profesionales, talento profesional, ingenieros, contadores, desarrolladores, que él incorporaba a su equipo, les daba sus tareas y allá iban. Y esos profesionales, ¿qué le pedían a cambio a ese gerente o empresario? Yo quiero una carrera y quiero mejorar mis ingresos. Entonces, esa era la moneda de cambio. Vos me das todo tu talento profesional, yo te doy carrera y dinero. En estos 30 años, y acelerado particularmente por la transformación,
Ya el hombre no es un engranaje más en la empresa o el mundo del trabajo. Es el trabajo el que se ha transformado en un engranaje en la vida del hombre. Y esto nos enseñaron primero los millennials, que dijeron, yo no quiero trabajar 10, 20 años en la misma compañía a cambio de seguridad económica. Yo quiero que el trabajo sea una herramienta, una pieza más del rompecabezas en mi vida. Entonces hoy, cualquier gerente, cualquier director, cualquier empresario tiene que lograr los mismos desafíos de gestión, pero su insumo es personas que quieren ser felices. Entonces aparece toda una nueva responsabilidad, que es yo tengo que ayudar a mi equipo a crecer, a desarrollarse, no solo profesionalmente, personalmente, y ser conscientes de que tengo que colaborar para construir su felicidad, lo cual le agrega todo un imperativo humano que ahora podemos conversar. ¿Qué necesito yo, gerente, ser para poder cumplir ese rol? Okay. Muy, muy interesante. Veo que pudiera hablar, elaborarlo bastante más. Ahí ya tendría dos preguntas. Primero, donde paró, ¿qué necesita el ser para seguir desarrollándolo? Pero también mencionó ese tiempo de incertidumbre, la pandemia, todos esos momentos, ¿no? Que aparentemente se van a quedar. Nosotros actualmente en Austria estamos en el cuarto lockdown, ¿no? Y la gente pensaba que ya nunca iba a regresar y seguimos, ¿no? Y probablemente va a ser hasta enero o hasta más tiempo, ¿no? Y también, por lo tanto, mencionaba el paradigma, ¿no? De cambiar ese chip, ese mindset. ¿Cómo podemos empezar? Porque me imagino que no solo es para los top CEOs o gerentes, sino para cualquier persona, ¿no? Tal vez nos puede responder y continuar como lo estaba haciendo, ¿no? Porque creo que lo que Drucker hacía también era, lo mencionó usted también, su formación bastante humanista, completa, que pues me recuerda a la forma mayéutica de Sócrates, ¿no? Y también creo que su doctorado y parte de su habilitación estaban enfocados incluso hasta en historia, ¿no? Que uno dice un management finca, ¿qué tiene que ver con esas disciplinas, ¿no? No sé, si quiere simplemente seguir, es muy interesante escuchar. Bien, ¿qué hace falta entonces para cumplir ese rol de desarrollar personas de nuestros equipos? Yo creo que lo primero que hace falta ¿Sí? es que nosotros nos conocemos, podemos ayudar a otros a conocerse. Y ahí me gusta mezclar con una definición de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor de El Principito, Repito. pero en otro libro, Terre des Hommes, Tierra de Hombres, escribió: quizás el amor es el proceso por el cual yo te conduzco delicadamente de regreso a ti mismo. Lo repito, es el proceso por el cual el amor te conduzco de regreso a ti mismo. Yo puedo conducirte de regreso a ti mismo si yo mismo me he profundizado. La medida que yo no profundizo, que no conozco la naturaleza del hombre, es difícil que yo te ayude a encontrarte a vos mismo. Por eso el autoconocimiento es el primer mandato para poder amar y por lo tanto para poder ayudar a otros a desarrollarse. ¿Cómo pudiéramos profundizar en eso para las personas que tal vez no han iniciado ese camino, que tal vez para muchos les suena bastante espiritual y dicen, pero ¿qué tiene que ver eso con economía, con liderazgo y todo eso, ¿no? A ver, ¿Sí? ahí te sentí un poquito entrecortado, pero ¿cómo podemos iniciar esto para las personas
que no han iniciado ese camino. Primero, todos lo hemos iniciado, porque todos tenemos un espejo, y el espejo es la gente que nos rodea. Pero tenemos que profundizarlo. Yo diría que la forma de profundizarlo tiene que ver con el ABC de la espiritualidad universal, desde Zen, monástica, que tiene que ver con minutos de meditación y silencio todos los días, con respiración, hacer ejercicio de respiración, con ejercicio. Hace 2 meses generamos un encuentro, un foro, el Prestigio Leadership Forum en Cartagena para toda Latinoamérica, y tuvimos ahí 2 personas que pueden ser interesantes para esta reflexión. El primero, un monje zen del Zen Center de San Francisco, que se llama un humanum, le dicen Sola, y él hablaba de la importancia del conocimiento. Y terminamos con el testimonio de Fernando Araujo, que era un exministro colombiano, que estuvo secuestrado por las guerrillas FARC. Estuvo 6 años secuestrado. Y cuando les salió y preguntó, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Él dijo, dando gracias, la gratitud. Pero cuando cuenta su camino, al principio estaba totalmente desesperado, prácticamente 1 año encadenado a un árbol. Él decía, primero tuve que aprender a respirar, después hacer ejercicio en mi metro cuadrado sin moverme, luego dormir bien, tratar de alimentarme un poco mejor. Después, la generosidad, trataba de enseñarle cosas a sus captores, y terminó por la gratitud. Eso ya me parece un gran programa de vida. También ahí es importante saber que esto es un camino. De hecho, el liderazgo es un camino espiritual, no tiene un fin o una puerta donde uno dice, acá ya soy el máster nivel 1. No, es un camino continuo de vida y crecimiento. Si seguimos bastante importante, ¿no? Creo que de hecho deberíamos tal vez ya en las escuelas iniciar con eso, que lamentablemente no se ve reflejado en nuestra, bueno, puedo hablar por mí, ¿no? Yo no lo aprendí en la escuela para nada, ¿no? Y creo que a muchas personas les va a similar. Primero también porque tenemos otra concepción tal vez de lo que es liderazgo, y por lo tanto me interesaría saber para usted qué es liderazgo y Chief Emotions Officer. Tal vez nos puede explicar un poco ese término. A mí me encantó porque tiene también las emociones, y normalmente uno dice en un mundo súper racional y todo, emociones, no, para nada, no tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Claro. A ver, me vino a la mente una entrevista que hice con A.G. Lafley, que fue CEO de Procter & Gamble durante muchísimos años, y él había hecho estudios de historia y literatura, humanidades, y muchísimos años después había hecho su MBA. Y entonces le pregunté, como CEO de una empresa de 130.000 empleados, ¿qué fue más importante? ¿Tu formación en humanidades o tu formación en el MBA? Y se rió y dijo, la verdad, para liderar, mi formación en universidades. Con lo cual, esa es otra recomendación que podemos hacer a cualquiera que quiera crecer en autoconocimiento, leer los clásicos, Tolstoy, Crimen y Castigo, Dostoyevsky. Los grandes clásicos hablan sobre el ser humano y por lo tanto hablan sobre cada uno de nosotros. Mencionaste las emociones. Yo creo que tenemos por lo menos 3 paradigmas equivocados o limitados sobre las emociones. El primero es que somos seres racionales para tomar nuestras decisiones. Y eso hay muchos experimentos que muestran que no lo somos.
y tomo uno, Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, hizo experimentos con una persona que tenía dañada en el cerebro las zonas de las emociones, justamente, pero tenía impecable, intacto, la zona del racionamiento. Y le decían, señor, elija entre esta noche ir a comer al restaurante de sushi o al que está enfrente, que es italiano, de pizzas. Y el señor reflexionaba durante horas, 40 minutos. Ah, el de sushi por ahí es más sano, pero tiene más gente, entonces tengo que esperar más, pero si tengo que esperar más es porque hay... Y trataba de comparar sushi con pizza y no podía elegir. Porque en realidad nosotros tomamos nuestras decisiones con la emoción y luego usamos la cabeza para justificarlos. Sí, vamos al sushi porque está más vacío, vamos al sushi porque es más sano, pero no es una decisión racional. Somos seres emocionales para tomar nuestras decisiones. El segundo paradigma, también limitado y equivocado, es que creemos que a las emociones, como bien dijiste, hay que controlarlas. En el trabajo, en la vida, hay que controlar las emociones, que no se nos escapen de sus formas, ¿no? Las emociones en realidad son tremendamente valiosas porque es como nuestro cuerpo y nuestro inconsciente está viendo al mundo. Si yo tengo angustia, tengo que pensar, ¿por qué tengo angustia? Si yo tengo miedo, si yo tengo un deseo, si yo tengo curiosidad, son emociones que hay que interpretar, no controlar. Porque de hecho las emociones tienen un rol fundamental en prevenirnos, en cuidarnos de los riesgos y oportunidades del medio ambiente. Es una fuente súper importante de autoconocimiento. Y tercero, y voy a empalmar con tu otra pregunta, nosotros creemos que el liderazgo es dar órdenes y marcar una ruta. Y de hecho el liderazgo es encender el corazón. Encender el corazón es justamente crear emociones como ser el sentido de propósito, el sentido de pertenencia, orgullo, pasión, esperanza, felicidad. Cuando yo consigo, y ahí hay dos fundamentales que tienen que ver con el sentido de propósito, es hacia dónde vamos, y el sentido de pertenencia, que es cuidado. Cuando yo consigo encender el corazón de los demás en esa dirección, la gente me sigue. Y yo no lo puedo encender si yo mismo, primero, no estoy apasionado por ese propósito y apasionado por esa pertenencia. Y eso es lo que he llamado, jugando con el acrónimo del CEO, Chief Executive Officer, lo he cambiado para Chief Emotions Officer. Tenemos que ser gerentes generales de emoción. Vos imagínate, yo te hago una propuesta, te digo, bueno, hagamos este programa en chino. Y te lo dijera, bueno, ¿qué te parece? No sé, hagamos esto en chino o en alemán. Y bueno, lo vas a seguir. En cambio, yo te digo, Alejandro, tengo una idea increíble. Tengo una idea increíble. ¿Por qué no hacemos esto en chino para poder transmitir estas ideas que vos estás fomentando a millones de personas? Entonces, si yo consigo encenderte el corazón, vamos a movilizarnos para ir atrás de ese sueño. Incluso la voz cambia, ¿no? La entonación, Claro. se siente la energía. Genial. Sí. Me encanta esa metáfora de encender. Pero tal vez nos puede revelar no solo cómo es encenderlo en su día a día, en su cotidianidad, en su vida personal, sino también cómo fue su desarrollo, el desarrollo de Eduardo Braun, cómo fue que llegó a esto, porque tal vez nacemos así, pero yo creo que la mayor parte de la gente se debe reencontrar o renacer, como decía Sócrates, ¿no? O Absolutamente. Bueno, tiene arranco un por atajo para darnos. No, digamos, quizás el gran mensaje es que no hay atajos. A veces yo tengo 6 hijos y converso con ellos, pero digo, no les puedo ahorrar el trabajo de ida y vuelta que significa la vida. Incluso con los hijos, entonces fue productivo. 6 hijos. Wow. Eso sí.
Pero yo tuve una educación de un hogar de clase media alta, muy enfocado en la formación, en la educación, que se valoraba mucho. Siempre fui un buen alumno, siempre aspiré a ser mejor alumno, lo fui en la universidad, lo fui en el posgrado. Entonces, de alguna forma, mi infancia y juventud tenían que ver con producir, con ser excelente, con superarse. Y eso tiene que ver con... Trabajé en una consultora cuando vivía en Francia y decía en la consultora un amigo, todos somos insecure overachievers, que podríamos traducir como inseguros y sobreexigentes, ¿no? Siempre más, siempre más. Y eso me llevó a chocar contra la pared a los 35, 40 años, en mi matrimonio, en algunos trabajos, porque yo solo estaba mirando una productividad desde el éxito. Y es en ese fracaso, me divorcié, cambié de trabajo, donde tuve que empezar a hacer ese camino, pero ¿quién soy realmente? ¿Este proyecto era el mío o el de mis padres? Hay un gran libro que se llama La crisis de la mitad de la vida como camino espiritual, que lo tengo acá impreso, de Ansel Grun, un monje benedictino increíble, muy productivo, que muestra cómo en la mitad de la vida nosotros tenemos que replantearnos para qué vivimos y si ese proyecto es el verdaderamente nuestro, ¿no? Entonces, no se puede acortar, no hay atajos, pero sí podemos acelerar, y eso lo hacemos a través de estas cosas que estamos hablando: autoconocimiento, meditación y reflexión. ¿Cómo se manifiesta eso en su día cotidiano, por ejemplo? Tal vez nos puede dar, obvio, relevando solo la información que quiera relevar, pero ¿cómo maneja sus emociones? ¿Qué lee? Porque a mí me encanta leer, ¿no? Y también me encantó la idea de que dice usted leer Tolstoy, Dostoyevsky, bueno, Rashmalnikov y Claro. todos esos autores, ¿no? Y en muchas ocasiones se dice, no, solo debes leer libros de economía, libros de management, pero no dejar afuera al otro, ¿no? Y entonces creo que es una invitación genial. Tal vez breve nos puede comentar cómo es su día, que me imagino que ningún día es igual, pero un poco así sus rutinas, sus hábitos. A ver, es interesante. Sobre todo Primero, teniendo 6 hijos. sí, bueno, por suerte ya son grandes, pues los tuve muy joven, así que la mayor tiene 33 años, vive en España, la menor tiene 23, ahora está viviendo en Costa Rica, o de viaje largo en Costa Rica. A ver, mi día a día se ha desorganizado con la pandemia y yo tengo un trabajo que no es en relación de dependencia, tengo directorios, tengo proyectos, doy conferencias. Entonces, de alguna forma se me ha metido el trabajo en 7 días por semana. Esto es un problema, así como puedo ir a jugar al golf un martes a las 4 de la tarde, un domingo a las 10 de la mañana puedo estar trabajando. Así que eso no es bueno, eso ocurre. Sí trato de cortar 2 o 3 veces en la semana. Trato de salir a caminar todos los días. El caminar puede ser con un podcast o no, para reflexionar. La meditación todas las mañanas. Tratar de tener una alimentación más sana. Espacio para amigos y espacio para la familia. Ese equilibrio, el otro día comparaba, mi esposa es organizadora de eventos. Entonces ella organiza un gran casamiento, una gran fiesta, termina, cierra los números y terminó. Mi trabajo, al ser del conocimiento, tengo más libros en la mesa de luz de lo que voy a poder leer nunca. Entonces,
ahí hay una aceptación de que es un camino, de que no puedo hacer todo y que lo importante es en el hoy y ahora mantener ese equilibrio. Disfruto mucho la vida y me parece que es apasionante la época que nos está tocando vivir. No le tengo nada de miedo. Creo que tenemos enormes desafíos y enormes capacidades para resolverlos y atacarlos. Y las capacidades, luego, y cierro con esto, desde el autoconocimiento, de la reflexión, desde la meditación, el segundo gran eje, y le voy a poner un nombre coloquial, es la conversación. Conversación con el otro sobre estas cosas, cómo estamos, cómo no estamos, qué podemos hacer, qué ideas me das. La conexión con el otro es muy importante, en el trabajo fundamental y en la vida más todavía. ¿Por qué está tan seguro? Porque me sorprende, muchos en estos tiempos lo ven tan negativo y me fascina que ese positivismo, ¿no? ¿Por qué lo ve tan positivo en general? Y dice que pues es un tiempo genial para vivir. A ver, por un lado, hace 2 años hice un tour con un pensador americano, Steven Pinker, que escribió un libro que se llama Enlightenment Now, Sí. y conversé mucho con él, además de leer sus libros, y te va mostrando que comparado con hace 200 años o 100 años, estamos mejor en todas las dimensiones, menos en el cuidado del planeta. Y tenemos que ponerle un foco enorme e increíble a ese punto. Pero creo que en la capacidad del hombre, en la capacidad de creación y creatividad y conciencia del hombre. El hombre también tiene aspectos negativos y eso nos va a acompañar siempre. No tenemos que querer sacar la maldad del hombre del corazón porque el corazón es uno solo, así que la tendremos. Pero creo que como sociedad, como civilización hemos hecho avances tremendos. Fíjate que hace 200 años había 2 problemas gigantes en el mundo. El primero era la pobreza. 98% de la gente era pobre de no tener qué comer y las hambrunas y las enfermedades. Y el otro enorme problema que teníamos era el abuso de poder de todos los niveles, el señor feudal, el señor monarca. Para lo primero generamos empresas. La empresa, lo que llamamos el capitalismo, ha sacado de la pobreza al 70% de la población humana y todavía nos queda. Y por el otro lado, contra el abuso de autoridad, hemos creado las instituciones, los derechos del hombre, la república, los sistemas de justicia, que ha sido una mejora increíble en la humanidad. ¿Tenemos nuevos problemas? Sí. ¿Tenemos capacidad de resolverlos? Creo que sí. Genial, no me estoy contagiando del COVID, pero de ese optimismo y de esa energía positiva, muy, muy bueno, ¿eh? Aquí Por supuesto, ¿sí? Perdón, Alejandro, por supuesto, lo que requiere es dejar de ser espectadores para ser protagonistas. En todos los ámbitos de la vida, hay que ser protagonista, aunque sea en nuestro pequeño metro cuadrado donde somos dueños. Pues para darle una invitación también a toda nuestra audiencia a tomar esa postura proactiva, ya que mencionó que junto a su cama tiene tantos libros que tal vez no los va a poder leer, tal vez nos pudiera dar unas, no sé, 2, 3, 4 recomendaciones de lo que está leyendo o de lo que quiere leer o de lo que ha leído como tips. Y la otra pregunta sería, aquí de hecho mi esposa, mi mujer está al lado, no se ve, pero estaba escuchando y me pasó una hojita con 2 preguntas, 2 o 3, y dice, emociones, dice que hay que reconocerlas e interpretarlas. ¿Qué piensa acerca del estado de ánimo? ¿Las emociones son momentáneas y el estado de ánimo es más estable? ¿O qué piensa? Bueno, a ver, habría que afinar un poco las definiciones. Se habla de que las emociones es
la reacción involuntaria e inmediata físico-química, digamos, porque son los neurotransmisores, son la oxitocina, dopamina, serotonina. De hecho, hay todo un capítulo que yo llamo la biología del liderazgo, que entendemos a través de estos neurotransmisores lo que llamamos las emociones. Después tenemos los sentimientos. Los sentimientos es la combinación entre las emociones que no controlamos justamente, o que no podemos controlar en esa segunda etapa, pero que de entrada no controlamos, y los sentimientos es como el aftermath, es lo que sigue, es la conjunción de la emoción con mi intelecto, porque si yo voy un poco más, las emociones, yo dije hay que interpretarlas. Una vez que yo las interpreto, yo tengo angustia. ¿Por qué tengo angustia? Uy, porque me estaba por llamar a Alejandro y voy a estar frente a una audiencia enorme. Bueno, entonces después puedo pensar, tranquilo, tenés que ser vos. Entonces mi cabeza vuelve a influir sobre las emociones. Y ahí va generando el estado de ánimo. El estado de ánimo yo creo que es una mezcla entre emociones que no controlamos y la reflexión que influye sobre esas emociones. Entonces, somos parcialmente responsables del estado de ánimo. Igual, el ser humano es todavía un enorme misterio. Yo puedo tener más potasio o menos potasio y me cambia sobre mi optimismo de la vida. Entonces, tampoco es tan independiente de mi neuroquímica cuál es mi estado de ánimo, ¿no? La depresión fisiológica existe y hay que medicarla. Pues sí, Libros tengo, por ejemplo, en el último foro de Cartagena, eh, eh, la tuvimos como invitada a Whitney Johnson, una pensadora americana súper interesante. sí. Bueno, El Prestigio Leadership Forum, sí. y se llama Workquake, el terremoto del mundo laboral. Así que esos son los dos que tengo ahora en la mesa de luz. Pero, a ver, un libro que fue un libro de cabecera mío es Claudio Fernández Arauz, que ha estado muchas veces en el Peter Drucker Forum. It's not the how or the why, but the who. Es el libro de lo importante es quién, el cómo nuestros equipos. Autor también de Great People Decision, que es, en español no sé cómo es la traducción, pero es las personas, las decisiones de personas. Pues yo creo que con eso tenemos mucho para leer y la recomendación también importante de comer más plátanos o bananos, como dicen en Argentina, por el potasio. No se Me nos vaya a gustó. cambiar el ánimo. Si usted aconseja a una empresa o a un individuo o a una institución para cambiar una cultura organizacional, crear una cultura de innovación que cada vez más requerimos, ¿no? No solo se mencionó la pandemia, la digitalización, muchos confunden y piensan que tener una página de Facebook es ser haber hecho una campaña de digitalización, ¿no? Y todos esos términos que pues tal vez para muchos todavía no están muy claros, desde inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, etcétera. ¿Cómo empieza? Tal vez también observando, como Peter Drucker decía, observador o para analizar y ver el status quo de la cultura y por lo tanto hacer recomendaciones, o cómo nos podemos imaginar ese proceso. A ver, si entiendo tu pregunta tiene que ver cómo vamos actualizando nuestra cultura organizacional en un equipo para adaptarlo a estos tiempos, ¿no? Independientemente de la disciplina, si es en turismo, si es en Sí. política, etcétera. Sí. A ver, eh,
Yo defino la cultura de la misma forma que definía el liderazgo, encender el corazón, como es el liderazgo de la organización. Entonces yo la defino como son todas aquellas cosas que nos encienden el corazón, son todas aquellas cosas que nos dan un sentido de propósito, un sentido de pertenencia, orgullo, pasión y esperanza. Y son esos comportamientos, esa forma de hacer las cosas, esos valores. Para crear una cultura de innovación, existen, voy a mencionar aquí 2 metavalores, metacomportamientos, es decir, cosas que tengo que hacer, no importa cuál es no importa cuál es el negocio en el que esté. Y el primero es el aprendizaje. Una cultura, hoy, no importa lo que haga, tiene que incluir a todos, invitar a todos al aprendizaje permanente. Y eso es una actitud. Eso es una actitud, porque tengo que tener conciencia de que el conocimiento que era cierto hace un año, o una semana, o 10, hoy puede no serlo. Entonces tengo que... La cultura de aprendizaje o el valor, el comportamiento de aprendizaje continuo implica humildad. Humildad de decir, por ahí no lo sé. Curiosidad, no lo sé, pero lo voy a ir a buscar. Capacidad de insight o reflexión. ¿Y esto qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Dónde están los datos? Entonces hay toda una serie de actitudes que llamo de aprendizaje que todos, hagamos lo que hagamos, tenemos que incorporar. Que es distinto de vuelta a la formación hace 30 años, era, va a la universidad, aprende, esa es la realidad y la verdad, y ya usa los conocimientos. No, eso ya no va más. Y el segundo, que llamo metacomportamiento, valor para cualquier cultura de innovación, es la conexión. Y la conexión que importa. Nosotros somos un equipo, tenemos un desafío, un problema, tenemos que juntarnos, o tenés que buscar inversores, entonces tenés que conectar con gente, con organizaciones, con tus proveedores, con el de la página web, con tu cliente. Y esa conexión se puede favorecer o impedir. Nosotros estamos conectados. Y cuando hablamos, yo te pregunté, y bueno, contame tu vida, ¿por qué ese nombre Alejandro? ¿Por qué? Y la curiosidad es una actitud que conecta. La soberbia es una actitud que desconecta. No, yo no tengo nada que aprender de vos, lo sé todo. Entonces, yo esa conexión la tengo que gestionar. Y Pixar, por ejemplo, ha sido un maestro en gestionar las conexiones con actitud, curiosidad y emociones como propósito, sentido de pertenencia que conectan y tratando de impedir angustia, miedo, arrogancia y otras actitudes y emociones que impiden la verdadera conexión. Para el último fragmento, me gustaría preguntarle o darle unos puntos, son preguntas más bien así breves y jugar un poco en el sentido de que dice lo primero que viene a mente, ¿no? Dale. Por ejemplo, ¿cuál es su sentido? ¿Sentido de vida, su propósito o cómo lo ve? Mi propósito hoy profesional es ayudar a que las organizaciones, cualquiera, grandes, chicas, medianas, sean tan humanas como cada una de las personas que trabajamos en ellas. Y que la organización tome a la gente, mente, cuerpo, corazón, pasión, entera. Bueno, me surge una pregunta ahí, ¿cómo convencer porque no solo, finalmente son solo los individuos, ¿no? Pero a ver también esos aspectos que muchas veces no iluminamos, lo que mencionaba, ¿no? La emocionalidad, el corazón, el alma, eso que nos hace humanos, ¿no? Porque no somos máquinas, por decirlo, ¿no?
siendo cada vez más humano. No tengo, Y yo creo conectando. que estamos en un shift cultural. Hace 30 años era nada, hoy hay bastante y vamos a ir hacia ese camino cada vez más. Y mi propósito de vida es ayudar con estos mensajes a que las organizaciones lo hagan. Y lo extraordinario es que cuando lo hacen son más rentables, más innovadoras, de mayor crecimiento. O sea que no es contrapuesto a un objetivo de gestión. Genial. ¿Qué viaje le gustaría todavía hacer en su vida? Porque pues ha viajado bastante, pero ¿qué destino le atrae mucho que no ha visitado? Espero que no sea San México. Petersburgo. San He Petersburgo. estado mucho en México, me gusta mucho. Hoy estoy complicado porque además de todos los nuevos destinos, quiero volver a los que me gustan, desde la Place de Vosges o Place de Fürstenberg en París hasta Tulum o Viena. Genial. Acerca de San Petersburgo, una recomendación de lectura a la audiencia es Nikolai Gogol, La nariz y el abrigo, que es un cuento, ¿no?, que narra en el Nevsky Prospekti, muy bueno, de literatura rusa siglo XIX. ¿A quién le gustaría todavía conocer en su vida? Si, bueno, hay muchos que tal vez no tienen así un nombre Sí. conocido, pero así de alguien conocido que le gustaría tomar algo, tener una cena, una discusión. Me vi el otro día un documental sobre la vida de Elton John y pensé, me encantaría poder entrevistarlo y conversar con él. ¿Qué le preguntaría a Elton? Hmm. Una pregunta tal vez. ¿Qué es lo que más te costó en su vida? Me transmitió ese esfuerzo de superación, pero ¿qué es lo que más le costó? Entonces yo le preguntaría a usted esa pregunta, ¿qué es lo que más le costó a usted? Muy bueno. Dejar de ser el niño perfecto que tenía todo 10 para pasar a ser Eduardo de carne, hueso y limitaciones y potencialidades. Genial. Personaje histórico, ¿a quién invitaría a cenar o a tomar un mate ahí en Buenos Aires? Winston Churchill. ¿Por qué y de qué hablaría? Yo me leía una biografía de Winston Churchill en francés, creo que era François Kersaudy, el escritor, y hablaba mucho de la relación con su padre y cómo esa relación con su padre fue tormentosa. De hecho, su padre le decía que era un good for nothing, bueno para nada, Wow. pero esa pésima relación fue lo que lo impulsó a tomar grandes desafíos y grandes riesgos. En la guerra en Sudáfrica con los Boers tuvo un acto muy de mucho. Quería entender cómo fue que fue encontrándose a sí mismo, superando esas tristezas de infancia. ¿Con quién le gustaría todavía trabajar? Ah, Hay un artista, un científico, un gerente, un líder, un político vivo, claro. sí, yo creo que, a ver, me gustaría poner mi talento al servicio de crear lo que yo llamo empresarios y empresas ciudadanas. Es decir, que comprometamos a la gente con la política, pero no los partidos y una vez por cada 4 años las elecciones, sino para que nos hagamos dueños de nuestra realidad política. Un Obama, por ejemplo. Yo he estado muchos años en la Clinton Global Initiative y hicimos un trabajo interesante, pero creo que hace falta una nueva visión política, entendido como ciudadana. Y por ahí con un Obama, si está para trabajar en eso, me sumo.
con relación a su libro, People's First Leadership. ¿Por qué lo tenemos que leer? Yo creo que tuve la suerte durante 20 años de recorrer el mundo entrevistando a grandes líderes, pero que también es Francis Ford Coppola o George Lucas o James Cameron, directores de cine, que encontraron su pasión y que eso los ayudó a transformar el mundo. Y yo creo que todos estamos llamados a ser líderes. El líder no es el jefe. 100% de la gente es líder, entendido como el que quiere cambiar su metro cuadrado, el que quiere cambiar su realidad. Y al hacerlo, si es ambicioso, tiene que invitar a otros. Y eso me parece que el libro, con esos testimonios que fui recogiendo, te da un camino y te inspira a realizarlo, a buscarlo, a ese camino. Tuyo, personal, propio, pero que se puede. De esas entrevistas, ¿cuál se le hizo la más impactante o qué personaje de todos esos genios, entre comillas, en cuál se puso nervioso o estaba inseguro tal vez por nervios y emocionalidad? A ver, creo que la más impactante fue una entrevista que le hice a Ingrid Betancourt, la política colombiana francesa, secuestrada tantos años por la FARC. La verdad que durante la entrevista yo lloraba. Ella contaba cómo la habían tenido encadenada a la intemperie semanas, pero en algún momento dado ella dijo, ella le habían dado la oportunidad de tener un libro y eligió la Biblia, y esa Biblia la inspiró a ella. Ella decía que del otro lado del desierto, del sufrimiento, lo que había no era riquezas o ser. Ella creía que era feliz porque era política y tenía una familia y tenía cosas. Y ella descubrió a través de ese proceso de que el otro lado del desierto estaba la paz de Dios. Y ella descubrió que esa era su nueva definición de felicidad. Y fue muy impactante para mí. Wow, profundo. ¿Cuántas entrevistas ha realizado? Más de 100, más Miles, de 1000, miles. miles. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces le encantan las buenas conversaciones, ¿no? Claro, claro. Pues ya somos dos. Muchas gracias. Exactamente. Dos preguntitas más. ¿Quieres? Perdón. Eh, Dale. vale. ¿Cómo aprende usted? ¿Cómo aprendo? Y como te digo, hay curiosidad en lo personal, que es preguntar, que es ir, que es aprender, que es mucho a través de Internet, por eso estoy mucho tiempo conectado, y es conversación, es esto que estamos haciendo ahora. Hay un filósofo inglés que se llama Theodor Zeldin, que hablando de las conversaciones, tiene un librito muy lindo sobre conversaciones, dice: una conversación interesante es aquella en la que yo digo algo que nunca dije antes. Y eso me sorprendió a mí, porque uno dice, una conversación interesante es donde aprendo. La conversación he dicho cosas nuevas que no había pensado antes, así que fue enriquecedora para mí. Muy buena la frase. De hecho, me recordó un poco en un filósofo alemán judío, Martin Buber, que escribió Ich und du, yo y tú, donde también enfoca ese elemento de vida en una conversación, no simplemente repetir algo, sino el encuentro de cara a cara con ese individuo, ¿no? También un poco el imperativo categórico de Kant, ¿no? Por decirlo. Pero Claro. última pregunta. Perdón, me hiciste acordar a ¿Eh? otro libro que me gustó, de Fernando Savater, Ética para Para Amador. Amador, muy bueno. Y Sí, política para Amador muy también. Genial. bien. Eh, bueno, está vinculado con esta última pregunta, consejos a sus hijos. Pues ya ese libro que mencionó, Ética para Amador, mi mamá me lo regaló creo que a los 11, 12 años. Y pues fue una introducción en un mundo nuevo para mí y por eso luego supe el nombre Fernando Savater, que tiene otros excelentes libros igual, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso o cómo es
con sus hijos, esa relación, ese aprendizaje? A ver, uno nunca es tan buen padre como se imagina o se había imaginado, así que eso para empezar. Siempre creí en ir generando en ellos una capacidad de decisión, acorde a su edad. Desde qué comían, cómo se vestían, hasta cómo entraban y salían. Entonces, para mí ha sido una educación tratando de educarlos en la libertad. Hoy, 2 son licenciados en filosofía, 2 licenciados en psicología, una cantante y actriz, un director de cine. Entonces hay todo un ámbito artístico que tiene que ver con esta búsqueda. Yo mismo, yo durante mi adolescencia y juventud estudié pintura, y estudié pintura incluso en París, y fui premiado en París, en Europa, acuarelas. Así que hay una parte artística en mí que tiene que ver con esto de no hay una forma correcta o incorrecta de ver las cosas, y siempre se puede investigar qué hay atrás y cómo se combinan las cosas. Eso que parecen frases abstractas son aprendizaje del arte. Pues genial, me parece que no solo Peter Drucker tiene mucho en común con usted, sino yo también, y me identifico, y también esa Lindo. y interdisciplinaridad. Muchas gracias, Eduardo. Tal vez nos revela antes de despedirnos qué va a hacer ahora después de la entrevista, sin hacer spoiler, Tengo que preparar mi valija, para Boston. para mi viaje de esta tarde, así que, pero me quedaré reflexionando. No sé Me pusiste espejos, ¿sí? ¿sí? No, que No, eso, ¿no se entendió lo de los espejos? no, que me pusiste espejos, digamos, las preguntas y la necesidad y la reflexión te pone un espejo de quién sos vos, te hace una mirada sobre vos mismo nueva y diferente, ¿no? Genial. Me encantaría, por ejemplo, ahora, pero saber qué están pensando las personas que nos escuchan en esta conversación. No sé cómo se podrá generar esa conversación, yo estoy abierto en las redes, lo podemos hacer en las tuyas, pero sí me importa mucho el feedback de lo que está sintiendo, pensando y cambiando de las personas que nos escuchan conversar. Encontraremos la manera de hacerlo, y tal vez, no sé si conoce cerca de Boston, en Concord, no sé si ya fue a ver la cabaña de Henry David Thoreau, el filósofo. Vale la No, pena mucho. Henry David Thoreau, siglo XIX, amigo de Emerson y de Nathaniel Hawthorne y de Walt Whitman, escribió un libro que se llama Walden, sí, y vivió en ese bosque, y está como a 1 hora de Boston, hermoso lugar, donde estaban más tarde los Minutemen en la Revolución e Independencia de Estados Unidos. Excelente lugar también de meditación, un lago, el bosque y todo. También para los que nos estén escuchando, pues vamos a encontrar una manera de también recibir y mandar el feedback a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, y te deseamos un excelente viaje a Boston. Y cuando estés otra vez en Viena, y tal vez no tengamos lockdown, ojalá nos podamos conocer en persona y tomar un buen café me austríaco de Viena. encantó, Sería genial. me encantó, me Muchas encantó, gracias. compromiso. Au revoir. Merci beaucoup, Au Eduardo. revoir, merci, merci à toi, gracias a todos. Chao, chao.